el grabación para que quede a la posteridad esto. Y voy a compartir mi pantalla. No me da o no veo. Ah, acá es. Ya. Estoy realmente un poquito engripado ahora. No sé si antes podés darte cuenta luego por mi voz con mi nariz toda tapada ahora. Vamos a hacer lo que se pueda. ¿Qué tal? ¿Se está viendo mi pantalla, Luis? ¿Y se me escucha bien? ¿Qué tal el sonido? ¿Escucha bien? Genial, Luis. Gracias por tu respuesta. Bueno, entonces, como estaba diciendo, hoy toca 3 por uno. Vamos a ver lo que son las excepciones, los cursores y los procedimientos y las funciones, ¿verdad? Primero ya iniciamos raudamente con lo que son las excepciones. Bueno, me va a costar un poquitito hablar, Luis, porque estoy con mucha tos, pero si de repente escuchas tos, por favor, no te molestes. Bueno, excepciones entonces. Eh, bueno, pasamos un poco el objetivo, contenidos y vamos directo a lo que es una excepción. Una excepción viene a ser como una identificación de un objeto, perdón, de un tipo de evento que es levantado en SQL, ¿verdad? Y este evento, un tipo de evento que se levanta o que se lanza, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre? Cuando ocurre un error ya predefinido por Oracle, por ejemplo, o se puede también levantar de manera explícita. O sea, nosotros podemos levantarlo, lanzarlo de manera explícita. ¿Y cómo se lo maneja? Se lo atrapa con un manejador o también, si no se lo atrapa a este evento, se puede propagar al ambiente que se encuentra por encima del PL/SQL que se ejecuta. O dicho de otro modo, al que le llama al, a la función o al procedimiento que se está ejecutando, ¿verdad? También el evento puede ser lanzado de esa manera. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos que existían como secciones en el código? Una parte declarativa, en particular para los PL/SQL anónimos existían una parte declarativa, luego venía el begin y end, ¿verdad? Que es donde venía la parte de ejecución. Pero también existe dentro del begin y end una parte que se llama, una sección que se le llama exception. Y en esta sección es donde se incluye el código para el manejo de la excepción. Existen excepciones ya predefinidas por Oracle, el servidor, y estos ya se levantan en forma implícita. O sea, cuando ocurre el tipo de evento definido por Oracle, Oracle ya lo lanza, ya lo levanta. Y también existen errores, digamos, no predefinidos, o sea, que no están nombrados, no tienen un nombre específico, pero tienen un código ya definido por Oracle, ¿verdad? Y también se pueden definir errores que sean, o perdón, excepciones que sean definidas por el usuario. Y estos se deben levantar explícitamente. Aquí eso habla. ¿Y cuál es la sintaxis para el manejo de la excepción? Es esta, ¿verdad? O sea, uno escribe exception, eh,
Voy a cantar ya luego mi editor de texto como para explicar. Bueno, vamos a poner en un, eh, el PLSQL anónimo, ¿se acuerdan que empezaba con el begin? ¿Verdad? Begin end. Eso era lo que tenía que estar. Pero dentro puede existir una sección de excepción. Así, exception. Y luego la sintaxis es, le especificamos when, el tipo de la excepción. Y aquí la excepción puede ser un tipo ya predefinido por Oracle, que vamos a ver algunos ejemplos. Y, o si no sabemos exactamente cuál fue la excepción que se lanzó, podemos decir simplemente others, así. Others, when others, them. Y aquí el, digamos, escribir así. Manejo de la excepción. Y pueden existir varios bloques web. Por ejemplo, una excepción clásica y que deben conocer es la excepción no data found, que se da cuando la consulta de un select, cuando la consulta no retorna registros. Entonces da la excepción no data found. Y aquí, por ejemplo, se puede hacer una impresión, por ejemplo, con dbms output.putline y aquí eh, algún, algún mensaje, ¿verdad? Para que se entienda o se sepa qué es lo que pasó. Eso es aquí conociendo ya, o sea, aquí esta sección de web va a atrapar específicamente el error de no data found. Y acá pueden existir otros, así voy a escribir 3 puntitos más, indicando que acá pueden haber otras secciones. Y finalmente podemos colocar, esto es opcional, ¿verdad? El when others, ¿verdad? O sea que cuando no sabemos exactamente qué tipo de error dio, podemos decir when others y escribir en el mensaje, por ejemplo, ocurrió, o sea, error inesperado, ¿verdad? Porque no sabemos qué pasó. Esa es la manera en que se capturan las excepciones, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra presentación, entonces. Eh, explica eso. Y estos son algunos de los errores predefinidos, ¿verdad? El mensaje o el tipo de excepción, por ejemplo, double on index se da cuando se trata de insertar un valor, o sea, una clave que ya existe. Entonces, digamos, una clave duplicada, pero sería double on index sería el error. Y tiene un código de error que sería este, hora 00001. El primer error definido por Oracle lo es ese. Luego tiene otros, ¿verdad? Creo que recibí un mensaje. No. A ver. ¿Estás Luis? Sí, estás todavía. Ok, Sandra. Hola, Sandra. Ya te uniste. Bueno, continuamos entonces con las excepciones, ¿verdad? Estos son los tipos de excepciones. Otro tipo de excepciones clásicos, o que deben conocer también, también es el too many rows, que es cuando realizamos un select y el select está devolviendo muchas filas, más de una fila. ¿Se acuerdan que eh, cuando hacemos un select acá, eh, select, vamos a ver de qué podemos ver, personas, por ejemplo. Queremos saber el nombre. Select nombre from personas. Así, select nombre from B personas. Eh,
Y aquí vamos a suponer, y aquí le agregamos la sección declare, que sería la sección declarativa. Y vamos a suponer que creamos una variable llamada vnombre de tipo varchar. Varchar 2 y esto lo hacemos un into, ¿verdad? Into, sí, vamos a ver. Into vnombre. Así. Este, este select, así, daría un error de too many rows. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este select en realidad está trayendo todas las personas, o sea, más de una persona, ¿verdad? Si existe más de una persona en la tabla, que nosotros sabemos que sí existe, y va a tratar de asignar o de cargar eso, de volcar eso a esta variable, y eso no se puede de esta manera. Para eso vamos a ver más adelante que existen los cursores, que, sí, que sirven para eso, para traer varias filas de una vez. Bueno, básicamente por ahí vamos. Este es un ejemplo de excepciones predefinidas. Fíjense que acá se hace un select y después está la excepción de exception. Eh, hay que, aquí hay que tener en cuenta, pueden existir varias secciones de exception, como acá, por ejemplo, vemos que existe acá una exception y luego existe acá otra exception. Pero esta excepción, digamos, está atrapando, esta sección de excepción está atrapando todos los errores que están dentro de este bloque begin-end. Dentro de este bloque begin-end hay solamente en este caso una consulta, ¿verdad? Entonces, esta sección de excepción va a capturar los errores que ocurren en este select. Y esta excepción va a capturar todos los errores, porque es when others, ¿verdad? O sea, todos los errores que ocurran en este bloque begin end, que es básicamente de todo el procedimiento, ¿verdad? Que, bueno, procedimiento vamos a ver también hoy, ¿verdad? Eso. Bueno, errores no definidos, podemos también declarar una excepción, o sea, darle un nombre a una excepción que nosotros eh, eh, queremos bautizarla, digamos, queremos dar un nombre. Y luego podemos manejar esa excepción a partir de ese nombre otra vez. Por ejemplo, existe una excepción en Oracle que es cuando queremos, bueno, es el código menos 22.000, o sea, menos 2.292, ¿verdad? Que es que queremos borrar un registro que tiene un registro que está asociado a él. O sea, hay una clave foránea que está apuntando a él. Por ejemplo, artículos. Queremos borrar un artículo con un ID dado. Puede ser que salte o que la base de datos levante la excepción que se llama, o sea, que tiene este código, ¿verdad? Que no tiene un nombre predefinido, pero ya tiene un código. Entonces, de esta manera, declarando una variable, por ejemplo, viene de excepción. Este es un nombre normal para la excepción. Por ejemplo, le podemos dar el nombre. Tiene hijos de tipo exception y luego asociamos el código de error con nuestro nombre que lo definimos. Por ejemplo, y esta es la sintaxis. Escribimos pragma, espacio, exception-init y entre paréntesis esto. Entonces, de esta manera, cuando ocurre esta excepción, nosotros podemos capturarlo específicamente con el nombre que lo predefinimos. Aquí. ¿Tiene hijos? Bueno, si ocurrió este error, entonces lo manejamos. Decimos, no se puede borrar, tiene ítem que hacen referencia al artículo. Entonces, también otra manera es que nosotros explícitamente levantemos la excepción, hagamos un raise, ¿verdad? Aquí de vuelta declaramos la excepción, en este caso
tiene hijos, exception. Pero aquí no hacemos ninguna asociación, digamos, con código de error. Porque no va a dar ningún error específico en este caso. Porque lo que hacemos es, hacemos un count aquí. Entonces, lo que nosotros es comparamos si el valor devuelto por count es mayor a cero. Entonces nosotros explícitamente podemos levantar la excepción con la palabra raise. Ok, y entonces, y luego en la sección de manejo lo capturamos. También hay que, podemos obtener, o sea, hay funciones que nos devuelven información sobre la excepción. Por ejemplo, el SQL code es una función o una variable, digamos, que nos devuelve el código del error o código de la excepción que se levantó. Y el SQL ERM retorna el mensaje del error. ¿Y cómo lo utilizamos? Así. Aquí, dentro de la sección de manejo de la excepción, podemos acceder así. SQL code, que nos devuelve un código, y SQL ERM nos devuelve el mensaje. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, entre por others, ¿verdad? No sabemos qué error exactamente se arrapó. Okay. Y básicamente eso, ¿verdad? También podemos levantar específicamente nosotros una excepción. Cuando o sea, podemos nosotros digamos, Oracle, no sé si está esto en el paso anterior, acá está. Los códigos de error definidos por el usuario pueden ir de menos de 20.000 a menos 20.000. Fíjense que todos son con valores negativos los códigos de error. De menos 20.000 a menos 20.999. O sea, ese es el rango en el que podemos nosotros levantar excepción. Entonces, y aquí, ¿cómo se hace? Así, con la palabra raise-application-error. El primer parámetro le decimos qué código de error va a tener ese error específico, por ejemplo, 20.002, y qué mensaje va a ser. No se encuentra el empleado, por ejemplo, cuando ocurre una excepción así. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a darme la base. Y aquí voy a un ejemplo clásico, ¿verdad? De este ejemplo, por ejemplo. Para esto. Em, entonces, estoy tratando de seleccionar entonces. Bueno, estoy seleccionando un nombre y y voy a guardarlo en esta variable from personas where, y voy a decir que where, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el código? ID de la persona. Sí, ID. Where ID igual a, qué sé yo, un número que no existe. 500, así. Entonces, este select no va a traer ningún resultado. Entonces podemos capturar la excepción. O sea, de hecho que si no trae ningún resultado, el select va a devolver, o sea, va a alzar una excepción. Entonces tenemos que sí o sí manejar la excepción así. Eh, Acá hay que tener muy en cuenta, ¿no? Si por ejemplo en el examen o en algún ejercicio pide que verifique si existe, qué sé yo, una persona, está mal escribir así y luego hacer un if, por ejemplo. Un if, eh, qué sé yo, de nombre, is null, por ejemplo. Then, y ahí tratamos de hacer algo. Eso jamás va a llegar acá, nunca. ¿Por qué? Porque cuando trata de ejecutar esto ya se para la ejecución y ya directamente envía, digamos,
el flujo de control a la sección de excepción ya. Nada de lo que está después de la excepción, dentro del beginning y endmer, se va a ejecutar. Nada de esto se va a ejecutar. Eso a tener en cuenta. Y no es... No data found. Sí, es no data found, perdón. Entonces, podemos ver el mensaje. No se encontró personas. Vamos a copiar esto. Y aquí hacer un set primero. Server output on. Para ver los mensajes. ¿Verdad? Y luego copio esto. Enter. Error. Control signal begin when expecting one of the following. Ok, algo me equivoqué. No cerré. Terminé con punto y coma acá. Así, aquí sí, ahora sí. Y a copiar de vuelta, pegar. Y acá, fíjense qué me da. No se encontró personas, dice. O sea que imprimió esto. No se encontró personas. ¿Por qué? Porque salió por la excepción no data found. Otra manera de hacer es, si no sabemos, por ejemplo, qué error exactamente dio, podemos hacer others nomás, así. Others, y poner acá el código de error, sería código de error, y lo hacemos con estas variables, digamos, que están disponibles dentro de la sección de excepción, que son como información de la excepción, que es el SQL code, y luego podemos poner código de error y mensaje. Así. Y eso está en SQL ERM. Creo que no estoy errado. Ok. Entonces ahí copio y pego otra vez esto. Y aquí vemos que ahora me dice código de error, ¿verdad? Porque eso es lo que imprimí. Código de error, error 100. Y el mensaje es hora 01403 no data found. Ese es el mensaje. Entonces, de otra manera, ¿verdad? Cuando no sabemos exactamente qué, pero queremos igual manejar el error y dar alguna información al usuario de qué es lo que pasó. ¿Verdad? Código de error y el mensaje. Ok. Siguiente tema. Eh, y aparte, este tema de excepciones, cursores y procedimientos, todo después, como que todo se puede dar junto, digamos, porque en el momento de dar ejercicios, vamos a dar ejercicios de procedimientos y funciones, y ahí vamos a repasar ya excepciones y también cursores, ¿verdad? Entonces, siguiente tema, concepto y uso de cursores. ¿Por qué no me permite? Qué raro. Bueno, objetivos, bueno, vamos a pasar este contenido. O sea, primero, entonces, vamos a ver exactamente. ¿Están todavía ahí? Está muy callado. Andrea y Sandra. Hola Andrea, hola Sandra. ¿Están ahí? ¿Se me escucha bien? Hola, profe. Hola a todos. Sí, se escucha bien, profe. Ok. Bueno, cursores entonces. ¿Qué es un cursor? Básicamente es el nombre que se le da a un área, es como que un área de memoria privada para cada usuario, ¿verdad? Que contiene información procedente de la ejecución de una sentencia select.
como eh, cuando hacemos una sentencia select, se recuperan los registros y se guarda en ese espacio de memoria que se le denomina como un cursor, como para que después se pueda recorrer el resultado de la sentencia select. También el cursor tiene como unos atributos que nos pueden devolver información que es útil sobre el estado de este cursor. Por ejemplo, en qué registro está, en qué número de registro está actualmente leyendo, si existen todavía registros a leer o si ya se leyó todo y cosas por el estilo, ¿verdad? Todo eso son atributos del cursor. Existe básicamente dos tipos de cursores, están los implícitos y los explícitos. Los implícitos son los que ya crea Oracle automáticamente cuando ustedes declaran, por ejemplo, un select, o sea, cuando hacen un select incluso de que le va a traer una fila, igual ya abre un cursor Oracle. Cuando hacen un SQL into, por ejemplo. Y los explícitos, estos sí son declarados y nombrados explícitamente por el programador. Se puede declarar un cursor de este tipo para manejar las filas individualmente, las filas que devuelve una consulta, ¿verdad? Un cursor explícito requiere una declaración que define la sentencia select. O sea, uno declara el cursor y debe ponerle la sentencia select asociada a ese cursor. Debe estar en la sección declarativa del bloque PL/SQL. Le da un nombre en esa parte. Bueno. Funciones de los cursores explícitos. Puede realizar procesamiento fila por fila. Bueno, eso, para procesar fila por fila. Mantiene un registro, esto es importante, mantiene un puntero, digamos, un registro de la fila que se está procesando en este momento, actualmente. Porque digamos que para procesar cada fila va a ser necesario un loop, o un ciclo, ¿verdad? Entonces cada punto del ciclo se puede obtener el estado del cursor, digamos. Permite al programador controlar manualmente los cursores explícitos en el bloque PL/SQL, ¿verdad? Hay dos tipos de cursores, digamos. Los cursores estos que uno debe declararlo, abrirlo, hacer el fetch y el close manualmente. Y luego están los cursores, los for loop, los cursores for loop. Entonces hay 4 operaciones que se pueden realizar para el cursor. Nosotros voy a pasar esto, porque realmente el for loop y este open son intercambiables. Se puede usar el for loop y este tipo de cursor. Entonces, este tipo de cursor lo voy a dejar para que ustedes lo lean y lo puedan usar si les parece. Pero nosotros ahora vamos a ver simplemente ya el cursor for loop, que es más rápido de usar, digamos, ¿verdad? Aquí bueno, habla de la sintaxis. Esto sí es importante, que uno puede declarar también variables o parámetros para un cursor. Esta es bueno, voy a ver cuál es entonces voy a borrar esto y también esto. La sintaxis para la declaración del cursor entonces es cursor, así, cursor, el nombre del cursor, aquí, nombre del cursor, y luego is. Luego de is viene ya la sentencia select, que corresponde al cursor, ¿verdad? Cursor, nombre del cursor, is y el select asociado. Lo que está diciendo aquí en la presentación es que los cursores también pueden recibir parámetros. Y para recibir parámetros tenemos que especificar el conjunto, los parámetros que va a tener entre paréntesis, así. Por ejemplo, parámetro, parámetro nombre, y decimos que esto va a ser un varchar 2. Y aquí otro parámetro, por ejemplo, podemos poner un parámetro que es ID venta, y esto va a ser de tipo number, así. Entonces acá estoy declarando un cursor que va a tener este nombre y va a tener 2 parámetros. Si tiene parámetros, tiene que ir entre paréntesis eso. Si no tiene parámetros, simplemente lo borramos y queda así. El nombre del cursor nada más. Evidentemente esos parámetros se definen para usarlo dentro del select, ¿verdad? Por ejemplo, para filtrar y cosas así.
aquí, por ejemplo, estoy declarando un cursor que se llama cVentas. C viene no, para identificar que va a ser un cursor, ¿verdad? Cventas, y este es el select del cursor, ¿verdad? Estamos haciendo un select del detalle de ventas y de artículos. Lo unimos así y finalmente traemos la ID de artículo y el nombre y la cantidad, ¿verdad? Para saber las ventas. Ok. Y habla de ese proceso del fetch y esas cosas que no voy a ahondar en eso. Bueno, cerrando el cursor. Bueno, estos son los atributos que podemos utilizar también del cursor. El atributo isOpen, que nos da verdadero cuando el cursor está abierto. El atributo. Y fíjense que para usar el atributo es así. Por ejemplo, si queremos usar el atributo not found. Not found está indicando que no se encontraron registros para el select, ¿verdad? Del cursor. Entonces, vamos a suponer que este se llama cVentas. El cursor se llama cVentas, ¿verdad? Entonces, para usar el atributo es, para obtener el valor del atributo es cVentas, o sea, primero el nombre del cursor y luego con el porcentaje. Porcentaje not found, por ejemplo. Entonces, eso nos va a retornar es verdadero si no se encontraron registros en el select. Ok. Y found, lo contrario, si se encontraron registros. Y row count devuelve el número de total de filas retornadas hasta el momento, ¿verdad? Esto es para tener digamos, un control más detallado y más preciso del cursor. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar. Esto es para usar la manera con el open y fetch. Pasar esto. Como le dije, esto es, digamos, de manera más manual y explícita. Trabajar con el cursor, pero nosotros vamos a trabajar con el recorrido del cursor mediante el for loop, que es lo mismo que esto. A ver si alguien me escribió. ¿Alguien quiere unirse? Admitir. Ya. Estamos ya bastante, ¿verdad? ¿Alguien me escribió? Sí, se escucha. Ok. Entonces, solamente para que sepa, ¿verdad? No vamos a ver esto ahora, ¿verdad? Ni siquiera con ejemplos, ¿verdad? Pero para que sepan. Entonces, para un cursor así declarado como clientes, lo primero que se debe hacer es abrir el cursor. O sea, si vamos a usar de esta manera, ¿verdad? Abrir el cursor, open cliente, y lo que hace es abre el cursor y ya ejecuta la sentencia select. ¿Cuál sentencia select? Esta sentencia select, la que está acá. La que está hasta acá, quiero decir. Y luego viene el fetch. El fetch lo que hace es recupera una fila y luego pasa el apuntador a la siguiente fila. Como este es el primer fetch, va a recuperar la primera fila que le retornó este select. Y esto lo vuelca a esta variable rClientes. Y esto sí es importante bueno, cuando se declara explícitamente la variable, se lo declara así, ¿verdad? rClientes es del tipo raw type. Raw type es el tipo fila, o sea, es un tipo registro. Y viene precedido por el nombre de la tabla. El nombre de la tabla, porcentaje raw type, significa que es del tipo de una fila de esa tabla personas en este caso. O sea que este rCliente va a ser un registro que va a tener todos los campos, todas las columnas y tipo de datos y el mismo columna y tipo de datos que esta tabla. O sea, de tal manera que podamos hacer esto. De tal manera que vamos a hacer el fetch, o sea, retornamos una fila de este cursor, actualmente es la primera fila, y esto volcame en esta variable de tipo registro. Y luego necesariamente vamos a tener que hacer un loop, ¿verdad? Mientras se encuentre filas, esto indica el porcentaje found, hacemos un loop.
Y acá trabajamos con eso, ¿verdad? Obtenemos el valor del registro. Y luego finalmente antes de cerrar el loop hacemos otro fetch. O sea que vamos a ir haciendo fetch, 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 fetch hasta que termine la cantidad de registro que devuelve ese select. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando ya no traiga, cuando esto de falso, esto va a ser cliente found false, o sea que no encontró más registro. De la manera manual. Y finalmente, cuando salimos del loop, tenemos que cerrar nuestro cursor. O sea, los pasos son abrir el cursor, después tantos fetch como sean necesarios, fetch, 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 y finalmente el close. Como dije, esa manera de trabajar con cursores no vamos a hacer ahora. Cursor con parámetros, ya vimos. Esta es la manera que vamos a utilizar, que es el cursor for loop que le llaman, ¿verdad? Que es en los cursores for loop, las sentencias, estas, tanto la open, la fetch y la close, ya son implícitas. Y simplemente se hace así. For es un nombre de registro que aquí no, o sea, digamos, se declara implícitamente para este for nomás ya. No es necesario que este nombre registro, esta variable nombre registro sea declarada en la sección de declare, sino que simplemente aquí nomás ya se declara. Y luego in, el nombre del cursor, luego loop. Y finalmente un end loop, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros queremos, vamos a hacer las ventas. Ventas. Vamos a obtener las ventas, las ventas, las ventas, las ventas. Eh, obtener las ventas, así. Todas las ventas, ponele. Vamos a poner todas las ventas. Debe venta. Eh, queremos seleccionar todas las ventas. Así. Entonces, para utilizar el cursor for loop, hacemos lo siguiente. Hacemos un for. Y aquí declaramos la variable de tipo registro en donde vamos a guardar cada fila que nos devuelve este cursor. Entonces podemos anteponerlo con la palabra R ventas, así. Vamos a hacerlo con minúscula. R de registro, R ventas, por in, por R ventas in, el nombre del cursor, que se llama C ventas, loop, ¿verdad? O sea que vamos a iterar sobre esto. Y luego hacemos un end loop, ¿verdad? End loop. Y aquí ya podemos directamente trabajar con los valores de cada registro, de cada fila que nos retorna mediante esta variable rventas, que es de tipo registro. Vamos a poner que lo que queremos hacer es imprimir nomás. dbms output put line y vamos a suponer que queremos imprimir nomás id ventas. rventas punto para obtener la columna específica de la venta, que sería id, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto porque no defino una excepción. Vamos a ver qué hace esto, ¿verdad? Repasando, declaro un cursor que se llama cventas y la asocio con is a esta sentencia select. Luego itero sobre ese cursor con for en un nombre de un registro donde se va a guardar cada fila retornado por el cursor. Luego in, el nombre del cursor, cventas loop. Y acá ya trabajo con cada fila. Ok, copio esto. Me debería de imprimir todas las ventas, básicamente, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Acá. Fíjense, tengo 7 ventas en mi base de datos, ¿verdad? Venta 1, venta 2, venta 3, hasta ID 7. Entonces,
lo que hizo fue iterar y fue imprimiendo las ventas que tengo. Si hago este mismo select, como ID from ventas, van a ver que ocurre lo mismo, ¿verdad? Tengo 7 ventas, ¿verdad? En mi tabla de ventas. Y eso fue lo que imprimí acá. Ese es un ejemplo de utilización del cursor nada más. Ok. Este es otro ejemplo de la utilización del cursor. Bueno, acá no hace nada diferente, es lo que ya le mostré. Otra manera, otra manera de hacer un poquito más corto incluso es escribir for el registro en donde vamos a ir almacenando las filas y luego in y utilizar acá un subquery. Este subquery básicamente es el query del cursor, ¿verdad? Pero este ya ni siquiera declaramos ni siquiera le damos un nombre, digamos, al cursor, directamente utilizamos subquery. Que podrían ser útil para queries sencillos, ¿verdad? Que no tengan una complejidad muy grande, ni siquiera tengan variables, digamos, de sustitución, parámetros, cosas así. Un cursor sin parámetros, ¿verdad? Podría hacerse así, ¿verdad? Un select acá, sencillito, como este, y acá, ¿verdad? O podemos hacer la otra manera, ¿verdad? Declarar el cursor y le damos, le asociamos este select al cursor. También podemos utilizar el cursor para actualización, o sea, para actualización de los registros que nos devuelve cada cursor, ¿verdad? Y lo único que hacemos en ese caso es, hacemos el CL, ¿verdad? Del cursor y luego al final del CL le escribimos for update. Vamos a suponer que eso sea acá. Entonces, vamos a suponer que querríamos hacer un update de las ventas de alguna manera. Entonces escribimos nomás al final un for update. Entonces él sabe ya que vamos a actualizar acá. Dentro aquí del manejo vamos a actualizar y eso lo que permite es que se ejecuten bloqueos de la fila, digamos, para que otro usuario, otras transacciones no puedan sobreescribir, digamos, las actualizaciones. Para que no haya conflicto de actualizaciones, básicamente. Para que solamente nosotros, la transacción que está activa en este momento, pueda hacer la actualización de esas filas de vuelta en ese momento por ese cursor. Ok. La cláusula where current off es que lo permite tanto actualizar o borrar cuando nosotros declaramos una sentencia for update. Entonces podemos usar la cláusula where current off en el momento de actualizar o en el momento de borrar. Entonces la fila actual de un cursor explícito se puede referir a eso con una cláusula where current off. Ejemplo. Creo que no está aquí. Bueno, no hay ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos un update, podemos hacer. Bueno, me voy hacia arriba. Y arriba quería usar nomás el tipo web current off. Perdí un poquitito. Aquí estoy. En el for update, estoy en el web current off. Acá está. Mal nomás. El ejemplo del web current offer. Entonces, declaramos el cursor y le especificamos que va a ser for update. Y luego, en el momento de hacer realmente el update, normal, como estamos acostumbrados, ¿verdad? Update de artículo, por ejemplo, precio y un valor, le hacemos where current off y el nombre del cursor. Esto lo que hace es, o sea, el cursor va a ir retornando, digamos, un registro por cada fila, por cada registro retornado por este cell, ¿verdad? Por un artículo, por cada artículo. Entonces, en cada valor del artículo, o sea, en cada fila del artículo,
nos va a retornar ese when current of del cursor para que la update solamente sea para ese artículo en particular o el precio del artículo en particular donde está, del cual está en ese momento el cursor. Eh, bueno, básicamente es eso. Eh, entonces vamos a ver algún algún ejemplo o algún ejercicio para cursores. Vamos a ver este en particular, ¿verdad? Primero lo ya. Dice, desarrolle un PLSQL anónimo. Anónimo todavía porque todavía no vimos este procedimiento y funciones que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Entonces, desarrolla un procedimiento anónimo que calcule la liquidación liquidación de salario del mes de agosto de 2018 en agosto de 2018. El PLSQL anónimo, ¿verdad? Debe realizar lo siguiente. Insertar un registro de cabecera de liquidación correspondiente a agosto de 2018. Por eso vamos a ver un poquitito nuestro modelo de datos, que es este, y vemos que tenemos aquí la tabla B liquidación, que sería como que la cabecera, que tiene una ID de la liquidación, fecha, año y mes de la liquidación, ¿verdad? Entonces, lo que pide este es... ¿sí? Eso, se inserta un registro de cabecera de liquidación, ahí, ¿verdad? Correspondiente a agosto de 2018, ok. Luego, recorrer secuencialmente el archivo de empleados y calcular la liquidación de cada empleado de la siguiente manera. El empleado entonces tiene un salario básico que estará dado por la asignación correspondiente a la categoría de la posición vigente, ¿verdad? Ya vamos a nuestro plan aquí. Aquí en categorías salariales vigentes para cada empleado va a tener la asignación. Ese va a ser su salario básico, su salario base, digamos. Luego, va a tener un descuento por IPS del 9.5% de ese salario básico. Y también tiene bonificación por ventas. Entonces, ¿y cómo se calcula eso? Es la suma de la bonificación. Perdón, estoy muy mal engrepado realmente. Estoy tosiendo mucho, por favor, no se molesten por mis toses. Digo, bueno, continúo. A la suma de la bonificación obtenida, para calcular la bonificación por las ventas, ¿verdad? Es la suma de la bonificación obtenida a partir de las ventas realizadas por ese empleado. ¿Se acuerdan que vamos a hacer como un ciclo por cada empleado ahora? Entonces, por ese empleado, las ventas por ese empleado en ese mes de ese año. Esa es su bonificación. La bonificación es calculada de acuerdo a los artículos vendidos. Vamos a ver un poquito cómo podríamos hacer eso mediante nuestro modelo de datos. Evidentemente empezamos por las ventas, iniciamos nuestro recorrido, digamos, a partir de las ventas, ¿verdad? Ventas y detalle de ventas. Entonces, ¿qué artículo, verdad? Existe una venta. Ahí ya podemos filtrar por cédula de vendedor, ¿verdad? Para saber, para que sea solamente las ventas de ese empleado, ¿verdad? Cédula vendedor, ¿verdad? Vamos por cédula vendedor. Luego, el detalle de la venta, ¿verdad? Puede tener varios detalles cada venta. Eso está asociado con el ítem, ¿verdad? Y aquí viene el porcentaje de comisión. Entonces, la comisión viene a ser, va a ser ese porcentaje de comisión por el precio del artículo. O sea, ese porcentaje por el precio y por la cantidad, ¿verdad?
Entonces eso nos va a dar la comisión para ese artículo de esa venta particular, ¿verdad? Y por cada artículo que haya vendido, ¿verdad? Y luego también tenemos que acordarnos de hacer un where de la fecha que sea solo de agosto de 2018 en este caso, porque pide solamente ese mes. Y luego finalmente calcula el líquido, ¿verdad? Salario líquido, que es el salario básico, ya acá en el paso anterior, menos el descuento por IPS, que salió acá, más la bonificación, si corresponde, si tiene. Acá. Y esto se va a insertar, esa liquidación, se va a insertar la liquidación calculada en la planilla con el ID de la cabecera de liquidación creada. Ok, vamos a ver otra vez nuestra. ¿Sí? O sea, insertamos entonces un registro para la cabecera de liquidación y luego por cada empleado vamos a insertar un registro, ¿verdad? Con el ID de liquidación, cédula del empleado, salario básico, que ya hablamos, su IPS, que ya hallamos, su bonificación por ventas, que fue el que hallamos en un paso anterior, y el líquido cobrado. O sea, van a haber tantos registros como empleados hayas para ese mes y ese año. ¿Se entiende más o menos lo que pide el ejercicio? ¿Se entiende lo que pide el ejercicio? Más o menos, sí. Bueno, vamos a ir haciendo el ejercicio entonces juntos. Entonces, acuérdense que estos ejercicios son relacionados a cursores, para la utilización de cursores. Entonces, desarrolla un PLC clónico que calcula la liquidación de salario al mes de agosto. Lo primero que es, tenemos que crear un cursor para recorrer los, los empleados, ¿verdad? Los empleados. Ok, vamos a armar ese cursor primero. Entonces, voy a borrar todo esto para hacer de cero y que quede clarito, ¿verdad? Entonces, para declarar un cursor, entonces escribimos cursor. Cursor, el nombre del cursor, vamos a llamarlo cursor empleados, así. Y luego is, ¿verdad? Y luego del is escribimos el select. ¿Qué querríamos del empleado? Finalmente queremos insertar aquí su cédula del empleado. Bueno, su cédula. Vamos a poner que su cédula nomás nos interese. En principio. Después vamos a ver si queremos agregar más cosas. Pero su cédula nomás. Vamos a poner cédula nomás. Cédula. From B empleados. Así. Sería un cursor sencillo, ¿verdad? Que va a recorrer todos los empleados. Ok. Luego. Ok. ¿Dónde estoy? Aquí. Insertar un registro de cabecera de liquidación correspondiente a agosto del 2018. Ujú. Entonces, lo primero que hacemos aquí es, vamos a hacer un insert into, no, insert into de liquidación, ¿verdad? Esto, ¿qué necesito para insertar la liquidación? Un ID, que bueno, vamos a tener que hallar el ID primero. Luego la fecha de liquidación, que eso está, digamos, en duro, podemos poner agosto del 2018. Año y mes. Los dos números. También podemos insertar de manera, digamos, en duro. Bueno, pero entonces, primero tenemos que hallar antes de insertar, vamos a ver.
ID, fecha, algo así. Fecha, mes y... Voy a volver, es re malo. Fecha, liquidación, año y mes. Fecha, liquidación, año y mes. ¿Verdad? Eso es lo que queremos insertar. Y luego un value aquí. Y finalmente cierro. Ok. Pero el ID no sé, ¿verdad? Inicialmente, ¿qué ID le voy a dar? Lo que puedo hacer es hacer más un select, ¿verdad? Para obtener el ID de la liquidación. Y eso lo guardo en ID leak, algo así. ID liquidación. From liquidación. ¿Verdad? Pero me interesaría la última, obtener la última liquidación. O sea, el max. ¿Verdad? Max ID y sumarle después 1, ¿verdad? Más 1. Algo así. Obtenemos la última liquidación que, que fue que está en esa tabla. Le sumo 1 y eso lo guardo aquí. Este es una variable nueva, por tanto tengo que declarar la variable. Le digo que la liquidación es de tipo... A ver, ¿qué tipo es? Number de 8. Puedo hacer number de 8 o directamente... ¿Se acuerdan que podía hacer de esta manera? P liquidación porcentaje type. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo es copiando el tipo de datos de liquidación porcentaje ID. Así. Type. Estoy copiando el tipo de datos de esta columna, ¿verdad? Que sería esta columna, ¿verdad? De la liquidación. Entonces, ni siquiera es necesario que me acuerde del tipo de datos específico. Y además, esta sintaxis tiene la ventaja de que si por ahí cambiamos el tipo de datos del ID, automáticamente nuestro programa no queda mal, digamos. No queda, o sea, siempre va a tomar el tipo de dato correcto. Bueno, guardamos eso aquí en esta variable y eso es lo que vamos a insertar aquí. ID liquidación. ID liquidación. Coma fecha de liquidación. Podemos hacer un... Porque es de tipo date. Vamos a hacer un toDate. Y aquí le ponemos poner... vamos a poner el 01 de agosto de 2000... ¿Agosto era? Agosto del 2018. Agosto del 2018, así. El año 2018, que era, este sí era un number y el mes 8. Así, ¿verdad? Son numbers. Sí, sí. Luego, bueno, ahí ya inserté el punto 1 ya está hecho, digamos. Que es, voy a hacer luego así. Sería insertar un registro de cabecera. Inserta la liquidación. Ok, inserta la liquidación. Luego el segundo paso es recorrer el archivo de empleados y hacer el cálculo, ¿verdad? La liquidación por cada empleado de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacer el for. El recorrido mediante el recorrido del cursor declarado arriba. For, entonces, R de registro, podemos llamarle RM, vamos, el registro de empleado, C empleados, que es el nombre de mi cursor. Empleados, loop. Y un end loop al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer por cada registro de empleado? El salario básico, la asignación correspondiente a la categoría. Bueno, hay que ver el salario básico, ¿verdad?
que es la asignación correspondiente a la categoría de la posición vigente. O sea, tenemos que hacer un select que finalmente nos dé la asignación, ¿verdad? De la categoría de su... O sea, tenemos que unir, como si, este select ya lo hicimos muchísimas veces, ¿verdad? Que unimos los empleados con la posición actual y las categorías salariales obteniendo su asignación, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez. Entonces, obtengo. A ver, ¿qué voy a hacer? Categorías salariales. Categoría asignación. Quiero obtener eso. Eso quiero volcarlo en una variable que se llamará... Porque eso va a ser... Eso va a ser su salario básico. Sí, salario básico. Entonces puedo llamarlo salario básico. From... Y hay uno en las tablas. B... uy, B empleados. Voy a llamar emp. Hago un join con... tal vez hago un left join porque finalmente... No, un join nomás. Join con... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo de todas las tablas aquí. Posición actual. P, posición actual. Y llamar post. On... empleado punto cédula, creo que es. Sí, cédula. Cédula igual a posición punto cédula. Ahí uní acá. Solamente para no olvidarme del where acá, que fecha fin, que posición punto fecha fin tiene que ser null, ¿verdad? Porque tiene que ser, perdón, is null, porque tiene que ser la última posición, ¿verdad? Bueno, después uno con categorías salariales. B, categorías salariales. Y eso es cat. Y lo hago un ont. Y digo que la categoría es hot categoría. La código de la categoría debe ser igual a la posición punto code categoría. Bueno, y también la fecha fin de categoría salarial tiene que ser null. And cat fecha fin is null, ¿verdad? Así. Entonces, esta fecha debe ser null y también esta fecha debe ser null porque tiene que ser la última categoría salarial de su posición actual. O sea, ahí obtengo entonces, ¿cómo le llamé acá? Obtengo el salario básico. Tengo el salario básico. O sea, y eso voy a ponerlo acá también. Obtener directamente. Obtengo el salario básico, ¿verdad? Del empleado. Del empleado. Okay. Vamos a hacer así. Creo que, creo que sí. Hasta ahí obtuve bien, entonces ya el salario básico del empleado sería esto. Luego el descuento del IPS por el salario básico. Puedo declarar una, o sea, no declarar, después voy a declarar, pero acá directamente utilizo descuento IPS que va a ser igual a ¿cómo tengo el descuento IPS? ¿Cuál va a ser la fórmula?
Me parece mientras declaro esta variable. ¿Le escucho? ¿Cómo le parece que va a ser la fórmula para el descuento del IPS? Número. ¿Están ahí todavía? ¿O ya no están? Sí, profe, estoy pensando. Sí, mira, este, ¿viste? Dice el salario básico, ¿verdad? Y luego está el descuento IPS, que dice 9,5% de este salario, del salario básico. Eso es lo que tengo que hacer acá. O sea que va a ser 9,5 dividido 100 por el salario básico, ¿verdad? ¿Sí? Eh, o sea, el salario básico menos esto, ¿verdad? Sería salario, guión bajo básico menos, eh, salario básico menos 9,5. Creo que está bien, ¿verdad? Me dicen si está bien, si le parece que está bien. Mm, Bueno, creo que está bien. Entonces, digo que esto es, obtengo el descuento por IPS. Siguiente punto, bonificación por venta. Entonces, a la suma de la bonificación, ¿qué es? La suma de la bonificación obtenida a partir de las ventas realizadas por ese empleado en el mes de agosto de 2018. La bonificación es calculada a partir de los, o sea, de acuerdo a los artículos vendidos. Ok, entonces, vamos otra vez a nuestro superder. Tengo acá. Tengo las ventas, tengo el detalle de venta y tengo los artículos. Voy a tener que hacer una para multiplicación de. O sea, hacer un CL uniendo estas tres tablas, pero lo que me interesa es el precio de cada artículo vendido por ese empleado por la cantidad, ¿verdad? Y eso multiplicado por el porcentaje de la comisión. Y eso va a ser su comisión para ese artículo, para esa línea de detalle de ventas, digamos, ¿verdad? Y eso finalmente ver todas las ventas que hizo ese empleado en particular. Y eso voy a filtrar por cédula vendedor, ¿verdad? Ok. Entonces, puedo hacer directamente, obtengo el, ¿cómo se llama esto? Obtengo la comisión por ventas. O sea, hago el select. Como dije, voy a tener que hacer una suma de cantidad por precio de detalle de ventas, ¿verdad? DT, voy a ponerle de detalle de ventas, cantidad por DT punto precio por. Y aquí está el porcentaje de comisión. En la tabla del artículo tiene una comisión. Cada artículo tiene una comisión. Eh, un porcentaje. Un número, un porcentaje. Entonces puedo sumar directamente. Y eso está en el artículo, ¿verdad? A punto. ¿Se llama? Por comisión. Porcentaje
guión bajo comisión, ¿verdad? Ok. Bueno, y esto tengo que volcarlo en una variable que se va a llamar into. Acuérdense, esto es importante, ¿verdad? Nunca, o sea, nunca hagan algo así como este eh, comisión venta, ¿verdad? Y nunca hagan esto, por ejemplo. Eso está mal, ¿verdad? O sea, no puedo hacer un CLI que el resultado del CLI, digamos, asignarle a una variable. La forma de asignar a variable es aquí, dentro del into, siempre con el into. Acá, pues del conjunto de columnas, ¿verdad? Entonces, into comisión, bueno, bueno, comisión ventas, así. Voy para que quede más. Into comisión ventas from. Y aquí va. Me interesa de ventas. ¿Verdad? ¿Me interesa de ventas? Sí, me interesa de ventas porque debo finalmente filtrar por la fecha. Si no, me iba directamente aquí en los detalles de las ventas, creo yo. Ah, no. También me interesa filtrar por cédula vendedor, ¿verdad? Okay. B ventas, que le puedo llamar B. Join com. B detalle ventas. B detalle ventas de T. On. On. Ventas.id sea igual a detalle ventas.id venta. Ahí está. Antes de que me olvide más, voy a hacer el where. Where. Que me interesa filtrar por el vendedor en particular. Bueno, que estoy en este momento en el registro del cursor de este momento, ¿verdad? Que está apuntando, ¿verdad? Porque mi cursor está iterando sobre todos los empleados, ¿verdad? Entonces, la cédula de vendedor es la cédula del empleado, ¿verdad? Del establecimiento. Entonces digo que ventas.cédula vendedor debe ser igual a como... Oh, interesante. No tengo ningún for definido. Perdón. Sí tengo, acá estoy. Hice la liquidación y acá estoy en el for. Entonces, este es mi ciclo for. Aquí. La comisión por ventas. Entonces, este punto, el empleado, ¿verdad? Este va recorriendo el empleado, que sería cédula. Puedo acceder directamente al campo, digamos, de ese registro, ¿verdad? Y tiene el mismo nombre que las columnas, evidentemente. Cédula. Cédula. O sea, ahí ya filtré para que solamente me traigan las ventas de ese empleado. Luego ya estoy entonces con venta, detalle de ventas. Bueno, y también tengo que filtrar por año. Esto ya voy a hacer ahora ya que estamos. Estoy en fecha de ventas. Porque tiene que ser, sabemos que tiene que ser en, uh, de ese mes, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, después vamos a ver qué hago con este where. Entonces vemos aquí. Estoy con detalle de ventas entonces. Y ahora tengo que unir con artículos. Ve artículos.
de artículos A. Falta el join. On. A.id. El ID el del artículo tiene que ser igual al detalle de ventas.id artículo. ID artículo. Se uní ahí. Sumé. Ahí pude sumar todo. Ahí obtengo la comisión por ventas. Ok. Lo único que faltaría sería el where, ¿verdad? Para que me traiga solamente lo de esa. Y puedo hacer ventas.fecha between, puedo ponerle, ¿verdad? Sí. To date de el 1 de agosto del 2018 and y faltó el formato que es día, mes, año. ¿Qué pasa aquí? ¿Agosto cuántos días tiene? Alguien me dice agosto tiene 30 o 31. 31, ok. Se voy hasta 31, de 1 al 31 de agosto de 2018. Ok, ahí tengo ya entonces mi sentencia select para traerme la comisión por venta. Sumo entonces la cantidad por precio por promoción y se guarda en la comisión por ventas. Ok, entonces tengo el salario, tengo el descuento, tengo la comisión por venta. Siguiente punto entonces. Ok, siguiente punto es el líquido, que es simplemente una formulita, ¿verdad? Salario básico menos el descuento por la bonificación, que los tres valores ya tengo. Entonces calculo el líquido, pongo así. Calculo el líquido. Salario líquido. Vamos a hacer eso. Salario líquido. Entonces le digo que salario líquido es igual a mi salario básico menos el descuento por IPS más eh, 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 comisión por ventas, ¿verdad? Así. Esa sería la formulita para el salario líquido. Y finalmente, ok, finalmente, insertar la liquidación calculada en la planilla. Luego finalmente con eso ya tengo que insertar con el ID en la cabecera de liquidación creada, ¿verdad? Entonces veo un poquitito en la tabla de planilla. ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito ID de liquidación, que ya lo tengo. Luego la cédula, que ya la tengo. Salario básico, y esto todo valor ya lo tengo. Ya puedo hacer el insert directamente. Entonces hago insert into V planilla se llama, sí. V planilla, los valores y luego values. Luego valores. El, okay. ID liquidación. Luego cédula.
Liquidación, cédula. Salario básico, descuento. Salario básico, descuento, IPS. Cédula, salario básico, descuento IPS, bonificación por ventas y líquido cobrado. Alguien se está riendo por eso. ¿Quién se ríe? No sé si es de mí o de otra cosa. Bueno, esto es lo que tengo que insertar. El ID de la liquidación ya lo hallé acá y lo puse en esta variable. Entonces puedo directamente copiar acá. Luego tengo la cédula. La cédula viene del registro del empedrado y del empleado y puedo obtenerlo acá, ¿verdad? Mediante el registro de empleado que estoy iterando, la cédula. Luego el salario básico. Salario básico es la variable salario básico. Descuento IPS. Aquí está el descuento IPS. ¿Sí? Todo eso después vemos si tengo liquidación, descuento IPS. Bueno, salario básico, descuento IPS, bonificación por ventas. O bonificación o comisión. Yo le llamé comisión aquí. Eh, comisión por ventas. Y el líquido cobrado que es esto. No, ahora me parece que hay varios variables que no declaré. Por ejemplo, el salario básico declaré. Salario básico no declaré. Salario básico. eh, y puedo decir que el salario básico va a ser igual a B, ¿cómo se llama? ¿Posición actual sería? No, B categorías salariales. Punto. ¿Cómo se llama el campo? El campo. Asignación. Asignación porcentaje type, ¿verdad? Le digo, ese va a ser el tipo de la variable salario básico. Luego, descuento IPS. Descuento IPS declaré. Y declaré. Comisión por ventas. Declaré. No declaré. Entonces vengo aquí. Comisión por ventas. Número 8 vamos a poner. Porque. Vamos a poner que es eso. Número 8. Y finalmente. Salario líquido tampoco declaré. Salario líquido y sería igual a esta nomás. Vamos a poner que esta misma. Mismo tipo de datos de salario básico no va a ser salario líquido, ¿verdad? Que finalmente es. Presentan el mismo concepto. Bueno, creo que ya está. Ahora, inserto en la planilla. Inserto en la planilla. Y ahí termina el loop. Una vez que termina el loop, eh, una vez que termina el loop, debo de hacer un commit. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hice esta inserción tantas veces como registro había de planilla y también hice esta inserción. O sea, va a hacer el commit de las dos inserciones. Básicamente. Así. Entonces lo que tengo que ver es de hacer esto. Y hay registro para el 2018.
Mm, Bueno. Y eso tengo que ver en la tabla de ventas. Select. ¿Qué puedo obtener de ventas? Ok. El, ah, fecha. ¿Dónde es la fecha? Fecha from ventas. Where. La fecha between o mayor a to date. Así. 01 08 2018. Vamos a hacerlo between nomás. Este. And to date. Ah, perdón. Date to date. No puedo escribir. Al 31 de agosto del 2018. Formato. Día, mes, año. Esto faltó acá. Día, mes, año y ejecutar. Ok. Existen dos registros. Bueno, posiblemente funcione esto entonces. A ver. Bueno, copio todo esto. Copio, 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 copio. Pego aquí. Enter. Errores, 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 errores. Bueno. From keyword not from expected. Error en la línea 22. Error. Ok. A ver, ¿qué dicen errores? From keyword not found where expected. Hay varios errores. El símbolo. Ah, ok. When expected, one of the following is. Entonces estoy aquí. Declaré. Bueno, vamos a pasar. Vamos a ir mirando. ¿Verdad? Aquí lo que hago es declarar el cursor. Y hago el CL del cursor. Cellular from empleado. Esto está bien. Luego le digo que la liquidación, tipo de datos, con DPS, tipo de datos, tipo de datos, tipo de datos, tipo de datos. Esto está bien. Luego el begin. Inserto la. Primero selecciono. Voy a borrar un poquitito esto. Se va a llamar ejercicios. ej- ejercicios. .sql. Ok. Bueno, a mí me dan todo en colorcitos. Bueno, seleccionamos el máximo ID de la liquidación. Eso está bien. Insert into liquidación. Esto no veo errores aquí. Y luego hago el for, ¿verdad? For and in. Esto loop, ¿verdad? Cierro finalmente aquí en loop commit.
Luego obtengo la categoría salarial. Into. Esto debe ser into. Acá. Categoría into. Join. Acá faltó también el join. Ok. Is null and is null. Faltó el punto in. Luego el cálculo. Esto está bien. Esto está bien. Luego obtengo la posición, la comisión por ventas. Hago la multiplicación. Hago el into, comisión por ventas. Comisión ventas. From join entre estas tablas. Join también. Where está aquí. Between. Esto está bien. Salario líquido. Esto está mal. Tiene que ser punto desigual. Inserto en la planilla. Valores. Creo que ahora sí estaría mejor, ¿verdad? Ahora voy a copiar otra vez y pegar. Ahora menos errores, ¿verdad? Línea 44 dice. SQL command not properly ended. ¿Qué dice en la línea 44? No le estoy viendo el error aquí en la línea 44. Luego en la línea 35 también ignored column 3, 35. ¿Qué es 35? Tal vez este. 9.5. Creo que sea este el problema. ¿Qué dice? SQL command not properly ended en la línea 44, columna 4. ¿Ven ustedes algún problema con esto? ¿Algo está mal escrito o algo? No, no le veo realmente. A no ser que la tabla de ventas se llama cédula vendedor. Vamos a repasar eso. Sí, se llama cédula vendedor. Y luego tenemos el empleado, cédula. Sí, cédula se llama campo cédula. Y fecha. Fecha también la tabla de ventas, ¿verdad? Between today 018. Ahora no le estoy dando cuenta del error. No sé si ustedes se dan cuenta. Este será. ¿O no? Vamos a ver el error. Not properly end. No, no sé. No sé. ¿Alguien me escribió? Ahí nos falta un and en el where. A ver. Un ant en el where. Sí. Tienes razón, Marcos. Buen ojo, buen ojo. Acá faltó.
Creo que eso nomás, ¿verdad? Está llorando ahí. Eso luego sí que. Bueno, guardo otra vez. Copio todo. Y vuelvo a pegar aquí. Vamos a ver si me da error ahora o no. Enter. Ah, un error nomás ya. En la línea 1 luego. Not a valid month. Dice. No es un mes válido. En la línea 1. Y después en la línea 16. ¿Qué es lo que no es válido? Ah, acá faltó el. Acá faltó el formato. En la línea 16. Liquidación. Pide el formato. Aquí. To date. Formato es día. Mes. Año. Voy a copiar de vuelta. Ahora otra vez aquí. Así nomás este proceso. Corregir errores y volver a ver. Ahora me da otro error ya. Exact fetch returns more than requested number. Este sí ya es súper raro. Exact fetch returns more than requested number of rows. Wow. En la línea 22. Ah, ex- ah, importante. Acá estoy, select, digamos, estoy tratando de obtener el salario, pero de un empleado, pero en ningún momento le estoy filtrando por el empleado específico que quiero obtener, ¿verdad? Entonces, graso error mío. Pero bueno, igual es bueno. O sea, aquí lo que tengo que hacer es filtrar por el empleado específico que quiero obtener su salario, ¿verdad? Y eso tengo de empleado. En punto cédula es igual a rem.cédula. Así. Así. Ahora sí. ¿O qué? Cancel. Ahora sí. Vuelvo a copiar, pegar. Ahora sí. Pasó eso. Bueno. Me dio una excepción. ¿Se acuerdan que este no data found era una excepción controlada, digamos? Que es cuando el select no trae datos. Hay algún select que está dando esta excepción, por lo tanto debería de controlar eso y posiblemente, vamos a ver cuáles son los selects que estoy haciendo. Puede ser alguno de los selects, ¿verdad? Lo que puedo hacer podría ser que algún empleado no tenga ventas, ¿verdad? Tenga ventas para esa fecha. Entonces, este select podría traer un error. Entonces, lo que puedo hacer es, dentro de este for, agregar un begin. Porque si no tiene ventas, digamos, no ni siquiera no es necesario agregar en la planilla en este caso, ¿verdad? Un begin aquí y todo lo que está dentro de este for, perdón,
este lo encierro, o sea, hago un begin end, ¿verdad? Lo encierro dentro de una captura de excepción. ¿Y cómo se hacía eso? Exception y la hago when. En este caso, quiero obtener específico, ya sé ya cuál es el error, que es no data found, creo que sí se llama, them, ¿verdad? Simplemente entonces lo que hago ahí es eh, imprimo, ¿verdad? Un dbms output punto put line. Puedo escribir el mensaje: no se encontró datos, y le puedo poner empleado eh, sí, empleado, y le digo el nombre del empleado, ¿verdad? Digo rm punto rm punto nombre, ¿verdad? Nombre se llama, ¿verdad? Empleado, nombre, sí. Para saber nomás, no se encontró datos, para qué empleado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí obtuve eso, y lo que va a hacer es, cuando cualquiera de estos selects que están aquí, tanto este, como sí, esos dos selects le den no data form, va a caer acá, va a imprimir algo, y va a continuar con los siguientes empleados. Va a ir calculando los salarios para los siguientes empleados, y va a ir insertando incluso la planilla para los siguientes empleados. Ok. Entonces, antes de ejecutar esto, voy a ver un poquitito cómo está la tabla de liquidación, para saber hasta eh, eh, hasta dónde tenemos registros para ver liquidación. Ver liquidación. Vamos a hacer un order by ID de manera descendiente. Para que me traiga el último, ¿verdad? Uno nomás lo hay. Una liquidación ahí. Ok. En teoría debería de insertar otro, ¿verdad? Todo bien. Copiar, pegar. Vuelvo a este. Oh, ¿qué pasó? El componente nombre debe ser declarado. Existe ese componente nombre. Mm, este registro de empleados está en C empleados, ¿verdad? Que es de este empleado. Mm, remp hombre. Tiene que encontrarle. Ok, bueno, no voy a pelear tanto con este error. Entonces ahora, no es el punto en este momento, sino que simplemente voy a imprimir que no se encontró datos nomás. Ahí pasa. A ver si finalmente terminamos este ejercicio. Está tardando mucho ya. Ah, otra vez. Otro error. Bueno, pero acá vemos, no se imprimió datos, no se encontró datos, no se encontró tres datos, no se encontró para tres empleados posiblemente. No puede insertar null en la tabla
La B planilla, bonificación por ventas. Ok. No puede insertar valor null para campo bonificación venta B planillas. Ok. Entonces, lo que puedo hacer es hacer lo siguiente. Hacer un NBL acá. Salario. Perdón. Bonificación venta. B planilla. ¿Cuál es el campo? 1, 2, 3. Comisión venta. Lo que puedo hacer aquí es que si esto da 0, ¿verdad? Y esto da 0, pero si esto es nulo, ¿verdad? Esto es nulo, entonces le digo que es 0 nomás. O sea, ahí mi comisión por venta sería 0 en este caso. Copio esto. Hice mal. Sí, hice mal. Tiene que ser así. Perdón por todos estos errores, ¿verdad? Pero, otra vez, no puede insertar null en la base de datos. Bonificación por ventas. En teoría esto ya... Lo que podemos hacer es... Ahí al terminar directamente hacer que la comisión por venta... O sea, hacer un NBL aquí también, ¿verdad? Verificando que no sea nulo, ¿verdad? Y NBL de comisión ventas, entonces 0 nomás. Ok, por fin. Entonces ahí se ejecutó. Vamos a ver si la tabla está... Opa, la tabla liquidación, ¿cómo quedó? Tendría que tener un registro más. From B liquidación, porque tenía uno nomás. Liquidación. Ok, perfecto. Entonces, hay otro registro, entonces un registro más del 1 de agosto del 2018, supuestamente, ¿verdad? Y luego podemos ver la tabla de planilla, la planilla, filtrando por ID liquidación 2. Where ID liquidación igual a 2, que es la que insertamos ahora. Y vemos que insertó registros para algunos empleados, ¿verdad? Varios empleados. Entonces, vimos que hizo bien entonces finalmente este procedimiento. Bueno, para culminar entonces voy a hacer un repaso otra vez de lo que se hizo acá, como para que entiendan, o sea, para que tengan claro qué es lo que pasó, ¿verdad? Bueno, este es un ejercicio de cursores. Entonces, para definir un cursor, utilizo la palabra cursor, el nombre del cursor y luego is. Y defino el select del cursor. Bueno, estos son declaraciones de variables. Luego, esta es una inserción en la tabla de liquidación, ¿verdad? Aquí tal vez lo nuevo sea este cálculo, ¿verdad? Que calculó el máximo de la liquidación hasta el momento y le sumo 1. Luego hago una inserción normal. Y luego la utilización en sí del cursor, que es lo nuevo. ¿No? Para
recorrer el cursor, para iterar sobre el cursor, esta es la sintaxis. Es for, esto voy a guardar en un registro, cada iteración del cursor voy a guardar en una variable que se llama acá r.em, que es de tipo registro. Fíjense que r.em se declara implícitamente. En ningún lugar arriba estoy declarando esta variable r-em. O sea, declaro acá y es como que acá se declara y se define en este momento nomás. Y tiene, algo importante, tiene visibilidad solamente dentro de este for nomás puedo usar esta variable. Afuera ya no. Ya no tiene visibilidad, ya no tiene vida, digamos, esta variable. Luego, for imp, el nombre del cursor, y ahí voy iterando, ¿verdad? Y dentro digamos, dentro de la lógica, puedo usar ya este registro, que es parte del cursor. Por ejemplo, utilizo acá, ¿verdad? Para obtener el salario básico del empleado, ¿verdad? Hago el select, todo este select, y luego acá para el filtrado, para que sea de ese empleado X, ¿verdad? Del empleado en el cual se está refiriendo el cursor en ese momento, lo hago así. rm.cédula, ¿verdad? El nombre del registro del cursor, punto el nombre del campo, cédula. Ese nombre de campo es el nombre de campo de lo que sea que está trayendo el select del cursor, ¿verdad? En este caso estoy trayendo el registro de la tabla de empleados. Bueno. Luego aquí son cálculos. Verificación aquí el tema, hay que tener cuidado con los valores nulos, siempre valores nulos. Acá, por ejemplo, tuve un cuidado y luego tuve otro cuidado acá. Y hago el insert a la planilla y también manejo la excepción del web no data found. Imprimo eso. No se encontró datos, básicamente. Termino mi loop y hago el commit. No olvidar del commit. Commit porque hay insert y hay dos insert. Por eso. En la tabla planilla y en la tabla liquidación. Por eso el commit. Y bueno, eso sería. Hasta ahí podemos llegar hoy con los ejercicios. No sé que tienen alguna duda. Eso me dijiste hace rato. Ok. Quedó todo claro. Luis, Sandra y Marcos, que son los valientes que quedan hasta el final. Sí, profe. Quedó todo claro. Por mi parte, sí, profe. ¿Sí? Ok. Luis. Luis creo que no tiene micrófono, pero... Sí, ok. Muy bien, Luis. Entonces, quedamos hasta acá hoy. Y la idea es que el próximo martes sí pueda irme. Ahora hoy era presencial y el próximo martes era virtual, ¿verdad? Pero cambié, digamos, de día. Y voy a tratar de irme el próximo martes, que sería ya, de hecho, nuestra última clase antes del parcial. También ya está disponible el trabajo práctico 2, donde se incluye la parte de vistas, la parte de cursores, paquetes, y ahí está triggers, ¿verdad? La parte de triggers todavía no van a poder hacer, pero la parte de vistas sí, porque ya vimos al inicio. La parte de cursores ya vimos también hoy, ¿verdad? Quería dar procedimientos y funciones, pero bueno, no dio el tiempo. Vamos a tener que dar el próximo martes. Bueno, entonces... El trabajo va a ser grupal otra vez. El mismo grupo, sí. Mantengan su grupo. A continuación, el trabajo es, digamos, parte 2. A continuación de la parte 1. ¿Ok? Bueno. Entonces voy a alzar también el ejemplo de la solución que hay aquí en Educa para que lo puedan verificar Profe, una después. consultita, estoy Sí, medio perdida. sí. ¿Cuándo se hizo la parte 1? Y antes del primer parcial, es la parte 1 del trabajo práctico. Se llamaba TP parte 1, se llamaba. Voy a verificar entonces porque no me acuerdo.
O sea, el trabajo práctico que hiciste antes del parcial. Ese era. Mm, Ese es Voy a revisar. digamos, esa fue la parte uno donde estaban todo lo que vimos, bueno, casi todo lo que vimos, hasta el primer. Y ahora se incluye las cosas que vamos a dar ahora a partir del Sí, lo que dale, estamos dando ahora. Bueno, quedamos así entonces, hablamos. está bien, profe. Gracias. Hasta luego. Lo que tengan una buena semana.